Hace ahora 25 años, los españoles aprobaron una constitución democrática para la convivencia y la modernización. Pero, ahora y aquí, sigue habiendo unos ciudadanos uniformados, los guardias civiles, a los que se les sigue hurtando el ejercicio de los derechos que consagra nuestra Constitución. ¿Hasta cuándo? La Guardia Civil tiene más de 150 años de existencia. Proyectada en 1844 por el gabinete del liberal González Bravo como un cuerpo militar, pero de naturaleza jurídica civil, su objetivo era sustituir al ejército en la seguridad ciudadana. Parece ser que la propia reina Isabel II dio el nombre a esta nueva policía, ya que si eran unos guardias armados al servicio de poderes civiles, deberían llamarse guardias civiles. La Guardia Civil fue creada como cuerpo civil por un decreto del Ministerio de la Gobernación, no del Ministerio de la Guerra, que se llamaba entonces. De modo que ahora cuando hablan de desmilitarizar es volver a la idea inicial, que fue que el ministro de la Guerra le pidió al de Gobernación que creara un cuerpo civil. Luego esto se tergiversó y esa saga de políticos ultraconservadores como Narváez, como Cánovas, y no digamos ya Franco, pues llevaron hasta sus últimas consecuencias una militarización de un cuerpo que había nacido con voluntad de ser civil. A pesar de que las principales funciones de la Guardia Civil fueron de guardia rural y auxilio en catástrofes y operaciones de salvamento, de ahí que desde 1929 fuese conocida como la Benemérita, el carácter castrense de la Guardia Civil y su presencia diseminada por todo el país la convirtieron en un instrumento muy eficaz durante los siglos XIX y XX para reprimir las reivindicaciones sociales y políticas con técnicas militares que resultaron en muchas ocasiones totalmente desproporcionadas. Es terrible que una serie de personas, que la mayoría son muy honrados en su alma, en sus intenciones, en su corazón, pues a lo largo de siglo y medio han sido utilizados como instrumento, como herramienta política para defender intereses políticos y económicos de los más poderosos, de los más ricos, sin que los guardias lo supieran o se dieran cuenta. Durante los 40 años de dictadura del general Franco, la Guardia Civil fue un instrumento fundamental al servicio de la represión y el control social. La militarización extrema de su estructura y la presencia de mandos del ejército ultraderechistas fue lo habitual. En el caso del 23F es francamente doloroso que usaran para este acto faccioso, usaran a unos guardias civiles a los que llevaron con engaños sus mandos, les engañaron, les mintieron, les hicieron creer que era una operación de gran interés público para la comunidad nacional, para la ciudadanía, y es muy doloroso cómo fueron engañados y cómo una vez más la Guardia Civil fue instrumentada para fines ilícitos. Si en un momento en que la Guardia Civil puede demostrar plenamente que no era un cuerpo franquista, resulta que el 23F la Guardia Civil se convierte en la última palanca del franquismo, del tardofranquismo, para intentar dar la vuelta a la tortilla y volver a traer una dictadura en lugar de la democracia. Claro, eso es una faena, una canallada muy grande que le hicieron a la Guardia Civil unos mandos suyos, militares casualmente, y con espíritu militar y militarista. Ganó la democracia, pero se siguió aislando a los agentes de la sociedad en las casas cuarteles y se mantuvo una rígida disciplina militar. La asunción paulatina de nuevas tareas como la dirección del tráfico, la protección de fronteras y especialmente la importante labor que realizan en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico los agentes de la Guardia Civil han ido modificando la imagen que los españoles tienen sobre este cuerpo. Otros hechos, como la admisión de mujeres en 1988 y de las parejas de homosexuales en los acuartelamientos en el 2002, han aportado una normalidad a este importante cuerpo policial español. Aunque el verdadero motor del cambio en la Guardia Civil ha sido el jugado por el asociacionismo democrático de los guardias civiles. En la década de los años 80, el nacimiento del Sindicato Unificado de la Guardia Civil y de otros grupos de base
protagonizaron una importante lucha desde la clandestinidad por la desmilitarización y los derechos laborales y profesionales de los guardias. La persecución y represión de estos primeros sindicalistas hizo que muchos de los dirigentes del Sindicato Unificado de la Guardia Civil acabaran en la cárcel y expulsados. Aquel esfuerzo abrió el camino a la democratización interna del cuerpo. El asociacionismo ha sido siempre un tema importante, no solo en la Guardia Civil, sino en cualquier capa de la sociedad, ¿no? Pero realmente siempre el poder ha tenido miedo a la existencia de asociacionismos de cualquier tipo, porque es una fuerza, digamos, paralela a lo que son los estamentos gubernamentales, administrativos o políticos, ¿no? Por la que una serie o un grupúsculo de gente se unen para reivindicar una serie de derechos a la que creen que son justos y que tienen derecho a exigir ante la autoridad, ¿no? En este caso, pues, vemos un colectivo como es el de la Guardia Civil que ha pasado de verse totalmente indefenso y no tener una salida a sus reivindicaciones a tener por lo menos un estamento que pueda reivindicar ante los poderes públicos y ante la administración la salvaguarda de esos derechos, ¿no? La llegada de los socialistas en 1982 significó la desmilitarización de la Policía Nacional, que pasa a disponer de sindicatos profesionales y de una intensa vida reivindicativa y de acuerdos con el Ministerio del Interior. Hoy, los policías gozan de los mismos derechos que el resto de funcionarios. Quizás fue el momento oportuno porque se venía de desmilitarizar precisamente el Cuerpo Nacional de Policía, lo que era la anterior Policía Armada. El problema es de que efectivamente también veníamos recientemente de un golpe de Estado y de una presión militar muy fuerte y de un problema muy grave que existía en el país, que era el terrorismo, ¿no? Quizás esos fueron aspectos que presionaron dentro del Partido Socialista para, una vez llegado al poder, no cumplir con este punto que tenían en su programa y con una idea que ellos tenían muy avanzada, que era el de desmilitarizar la totalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El problema es que quizás en aquel momento no era el momento idóneo, pero estuvieron 12 años en el poder y en vez de avanzar hacia la desmilitarización, quizá incluso transigieron ante las presiones de defensa a militarizarlo incluso más de lo que estaba en el momento que ellos subieron al poder. El Tribunal Constitucional reconoce el 16 de noviembre de 1989 la constitucionalidad de la estructura militar del Cuerpo de la Guardia Civil, pero señalando que esto es solo una opción de las posibles que tiene el legislador. La puerta estaba y sigue abierta para la desmilitarización de la Guardia Civil. Si es una persona que tiene que defender los derechos de los ciudadanos e incluso dar la vida, pues ¿cómo va a hacerlo si no tiene siquiera esos derechos? Y hoy día los guardias civiles todavía no tienen todos los derechos fundamentales que proclama la Constitución vigente. 1994 es un año clave. El escándalo Luis Roldán permite la legalización de varias asociaciones de guardias civiles. Lo que hicimos fue unirnos, Morata y yo, en Madrid, junto con otros compañeros que estábamos allí para tratar ese tema, como son Alberto García Llana, como son Alejandro Borja en su día, y en una reunión en Madrid pues decidimos plantear una situación de enfocarlo por vía judicial, enfocar por vía judicial el intento de que se reconociera el derecho asociativo a los guardias civiles. Para ello, en esa época disponíamos de poca cantidad de dinero ya, y lo que hicimos fue intentar el apoyo de alguna organización. En este caso nos lo dio el Sindicato Unificado de Policía y nos apoyó en vía judicial la presentación de la demanda para intentar conseguir la inscripción registral de la Asociación 6 de Julio de Guardias Civiles. Que conseguimos el 26 de julio del 94 una sentencia favorable de la Audiencia Nacional
en el caso que llevamos sobre el 6 de julio, y una semana después, en vía administrativa, se reconoce el derecho a ser inscrita a la asociación Coproper que había promovido Morata y otros compañeros. Y una vez que las dos se encuentran legalizadas, digámoslo de este modo, pues procuramos fusionarlas para que no existan dos asociaciones, una por cada lado, una por la parte sur de España y otra por la norte, y estábamos conjuntados antes de llevar a cabo los procesos de registro, y entonces nos fue muy fácil porque nos conocíamos y lo que hicimos fue unirlas, fusionarlas. Esto se produjo al final en el mes de octubre y partimos con un número de socios de alrededor de 170 socios, hasta la cifra que hoy alcanzamos de casi los 22.000 en toda España. Coproper 6 de julio se extenderá por toda la geografía nacional. En 1995 se procede a realizar una ampliación de estatutos que pretendían, entre otras cosas, ostentar la representación de sus asociados ante los poderes públicos, administrativos o judiciales. El objetivo era que los guardias civiles estuvieran por fin convenientemente representados. El gobierno del Partido Popular rechazó esta ampliación. La unión hace la fuerza, y en este caso más que nunca. Nosotros poco a poco, y en base a la unión que tenemos y vamos creciendo en número, pues estamos demostrando que no es que sea la panacea para solucionar todos los problemas de la Guardia Civil, pero por lo menos estamos poniendo, cada guardia que se asocia es un granito de arena más para dar apoyo y para intentar solucionar los problemas básicos, sociales, incluso profesionales, que derivan muchas veces de temas sociales, ¿no?, que tenemos, y yo creo que es fundamental la unidad y el apoyo de todos los guardias civiles y sus familias para intentar conseguir entre todos pues que esto vaya mucho mejor. En los años 90, el apoyo cívico y político al nuevo asociacionismo democrático en la Guardia Civil, que representan Coproper 6 de julio, es notable por parte de los sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras y UGT, de los partidos democráticos de izquierda, de las asociaciones cívicas y otros colectivos. En 1998, la Audiencia Nacional estima legales los fines de la UGC y los considera además altamente saludables para la sociedad española. Era otro varapalo a la intransigencia del gobierno del Partido Popular, que sin embargo vuelve a recurrir la sentencia. Habrá que esperar al 2002 para que el Tribunal Supremo ratifique el cambio estatutario y la ampliación de fines de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Esta nueva derrota jurídica del gobierno ha confirmado que, pese a la militarización, los guardias civiles tienen también derechos. Es una incongruencia que en los años que vivimos de que un guardia civil, por una simple falta que en la administración cualquier funcionario o en otros cuerpos policiales se sanciona con una reducción en sus saberes, que es lo lógico, de que tenga que ir a una prisión militar. Es una rémora o una servidumbre que tenemos por la naturaleza militar que se nos ha impuesto a este cuerpo, ¿no? A los agentes de la Guardia Civil se les sigue aplicando el Código Militar en faltas de servicio que pueden acarrear, y de hecho lo hacen, penas de privación de libertad. Estamos en una situación que realmente los guardias civiles son el último escalón en los derechos y libertades hoy prácticamente en España. La desmilitarización de la Guardia Civil no es solo una entelequia política, es una necesidad operativa y de dignificación de los guardias civiles. Ya es hora que los guardias civiles tengan los derechos y libertades que tienen los otros componentes de los cuerpos policiales, solo limitados por las estrictas necesidades ligadas al ejercicio del cargo, pero nada más, nunca más allá de esas estrictas limitaciones. Eso básicamente sería el planteamiento por el que nos lleva a decir una vez más que la Guardia Civil tiene que dejar de ser militar. En la actualidad, la UGC cuenta en toda España con más de 22.000 afiliados. Dispone de presencia en todas las provincias y comunidades autónomas, y su organización está presente en la mayoría de las unidades y acuartelamientos del cuerpo. Una amplia red de abogados por todo el país respalda los derechos de los guardias civiles y atienden las demandas de los socios.
De los 42 componentes del Consejo Asesor del Personal de la Guardia Civil, 32 pertenecen a la UGC. La organización ha realizado varios congresos democráticos que contaron con el apoyo de las organizaciones policiales, de los sindicatos mayoritarios y de los partidos políticos. En 1999, la UGC participó como invitada en el Congreso de la Unión Internacional de Sindicatos Policiales en Berlín. La UGC, una asociación democrática y participativa que mira al futuro. Estabas ante una organización europea y estabas exponiendo realmente algo anacrónico con relación a lo que ellos estaban viviendo, porque ellos miraban el futuro y nosotros estábamos a 100 años de diferencia de lo que estábamos comentando. Ya no hablamos de medios, ya no hablamos, sino hablamos del trato personal que hay como persona, o sea, el trato democrático, el trato de persona a persona. La diferencia, allí había oficiales de alta graduación, concretamente el presidente, si mal no recuerdo, era un coronel de la policía alemana, y se sentaba, o sea, nosotros acostumbrados a ver los coroneles de una manera así como algo muy alto y que jamás te recibían, porque, bueno, no te recibían, y te sentabas con un señor, te hablaba de tú. AUGC es una asociación profesional que reclama urgentes reformas en 3 grandes líneas para poder hablar de una Guardia Civil del siglo XXI: salarios, derechos y vivienda. Prácticamente nos están obligando a vivir en ellas por el sueldo que nos dan. O sea, al darles un sueldo bajo, pues prácticamente te están obligando a vivir en una casa cuartel, de lo cual supone no tener independencia, no estar a gusto. O sea, tienes que convivir siempre bajo un recinto militar, y lo cual no es de mi agrado. De este modo, la AUGC defiende la necesidad de avanzar en la equiparación de retribuciones con otros cuerpos y construir un modelo policial más eficaz. Pues en nuestra opinión ese protocolo que suscribimos el día 7 de octubre del año 2003 tiene mucha importancia porque es la primera vez que las dos organizaciones mayoritarias, en un caso una organización sindical y en otro la que permite en estos momentos la legalidad vigente, adquieren el compromiso de estudiar en conjunto los problemas que surjan en ambos colectivos, de estudiar en conjunto el modelo policial y de trabajar juntos incluso en la FESPOL, en la Federación Española de Sindicatos de Policía, y tratar de conseguir que el movimiento asociativo en la Guardia Civil, ya sea cultural, ya sea profesional, tenga también su espacio en la Federación Europea de Policías, en Eurocop, una organización que aglutina a 600.000 policías europeos y en las que vamos a hacer lo posible para que entre la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Yo creo que con ese protocolo lo que se hace es señalar, digamos, que en el futuro estos dos cuerpos de seguridad, los intereses de sus afiliados y de sus miembros, tienen que ir en común, es decir, que son una misma cosa, que defienden los derechos y libertades de los ciudadanos y que tienen que conseguir pues los mismos avances. El reto que tenemos ahora mismo la Asociación de Familiares y Simpatizantes es llegar hasta que ellos mismos, los propios guardias civiles, puedan realizar sus derechos y reivindicarlos ellos mismos, poder ellos ser la voz de sus derechos. Es necesario introducir mejoras en los servicios médicos del cuerpo, defensa jurídica del personal destinado en País Vasco y Navarra, prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, con nuevos planes de estudios que refuercen la formación policial de los agentes, más fondos para el desarrollo de políticas de acción social y reforma democrática de la Asociación Pro Huérfanos. Es igualmente necesario que los guardias civiles tengan derecho efectivo al descanso y a una vida personal y familiar. El objetivo principal ahora mismo de la UGC sería el de garantizar la plena libertades y derechos para los guardias civiles, o sea, adaptar a los guardias civiles al siglo XXI. Para ello sería necesaria una renovación muy importante del cuerpo de la Guardia Civil, empezando por su salida urgente del control del Ministerio de Defensa, la supresión de toda normativa militar dentro del cuerpo, la supresión de la formación militar de sus cuadros de mando y de los agentes del cuerpo, y a partir de ahí lograr un cuerpo policial civil, que es lo que es verdaderamente la Guardia Civil, que es un cuerpo policial en servicio ciudadano. No es coherente que haya esta situación actual de confrontación permanente
de incompatibilidad, digamos, incluso, y de duplicación de servicios, ¿no? Nosotros abogamos por una policía del Estado civil y unificada. ¿Por qué ello es urgente? Porque la injerencia del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas en el cuerpo policial de la Guardia Civil está produciendo que baje notablemente su eficacia y nos está llevando a una quiebra interna en la tradición como cuerpo policial de la Guardia Civil. Actualmente tenemos un 10% de agentes que se deberían dedicar a labores de prevención de delincuencia de baja laboral por motivos psicológicos, y esto es un grave problema. Lo que estamos viviendo ahora mismo en la Guardia Civil es, parafraseando al Ministro del Interior, es evidentemente una aniquilación de la Guardia Civil como cuerpo policial civil y su inclusión directamente como un brazo más de la Fuerza Armada. Y ello, según dijo el Tribunal Constitucional, no debe ser así. Entonces, una de las principales metas y objetivos urgentes del asociacionismo de la Guardia Civil y concretamente de la Asociación Unificada de Guardia Civiles sería democratizar la Guardia Civil, sacarla del control directo del Ministerio de Defensa y lograr que la Guardia Civil sea lo que es, un cuerpo policial de carácter civil, adscrita plenamente al Ministerio de Interior y coordinada con el resto de policías y sobre todo con el Cuerpo Nacional de Policía, que es nuestro cuerpo homólogo en los cuerpos de seguridad del Estado. El empeño de la Asociación Unificada es construir una Guardia Civil donde sus agentes no sean ciudadanos de segunda clase. Uno de los cuerpos policiales más eficaces y respetados del país necesita entrar en el siglo XXI de la mano de la modernización y los derechos. Este es un desafío para toda la sociedad española.